pero es que ninguno. Mírame. Vean, te muestro mierda un poquito más. No está muy bajito. Aquí te tengo bien. Si no, me quedas con el perfil desde abajo y quedas un poquito más lejos. Lo puedo hacer así. Yo creo que ahí. Espérate. Listo. Intentemos ahí. Y él ya está grabando. Le dieron este Nobel de Paz a María Corina. Sí, pues ya está grabando. ¿Listo? Te sale más durito, te toca subir la voz. Baja, Entonces cerremos cerrar ahí, balcón, sí. porque ahí sí entra como cierto ruido. Ajá. Bueno, Mariana, entonces, muchas gracias. La idea entonces es poder, como te decía ahorita, contar desde lo general a lo particular, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante para vos crear todo el movimiento de Ciclas? ¿Desde dónde viene la idea? ¿Cómo nace? Ese contexto de ser mujer en la ciudad y del asunto movilizarte que también lo has mencionado como en tus historias. Y posteriormente a eso, pues, ¿quién es Mariana? ¿Cómo se relaciona Mariana con la bicicleta? Y por qué es importante moverte en la bicicleta en esta ciudad. ¿Listo? Vale. Bueno, son muchas preguntas en una. Como es que la idea es que puede ser una narrativa. Vale. Entonces, más que una entrevista, que es un asunto secuencial, es una narrativa donde puedas ir contando. Vale. Entonces, yo quiero empezar la historia con Mariana moviéndose en bus por la ciudad, ¿no? Que se me empezó a convertir en una cosa muy molesta, cómo tratan al usuario, que siempre he sentido que nos tratan como un bulto de papas, ¿no? Como que el conductor no está ahí por el usuario, sino que él va a su bola y el usuario es lo menos importante. Entonces, a partir de esa incomodidad, empecé como a investigar un poco más, pues por un lado, qué estaba pasando con el transporte público y descubrí cosas pues no tan chéveres y pensé que eso no iba a cambiar nunca. Entonces yo quería como tener un poquito más de autonomía y había visto, por esa época el internet no estaba pues como tan en auge, pero teníamos acceso. Esto fue principios del 2009. Había visto en internet bicicletas de paseo, pues así las llamaban, o así había visto yo que se llamaban. Y eran bicicletas donde ibas con una postura mucho más erguida, ¿no? Como sentado, con un manubrio alto, cómodo para meter las piernas, con canastica. Y dije, eso es una bicicleta para transportarse, la podría usar. Entonces empecé a investigar en la ciudad como dónde las venden y no encontré ningún lugar, ninguno, o sea, me pasé toda la ciudad y en ningún lado encontré, o las que encontraba, que casi siempre eran como en el poblado por allá arriba, eran bicicletas carísimas, pues, mejor dicho, precios a los que yo no podía acceder. Y en esa búsqueda de esa bicicleta me encontré con un señor de un taller de bicicletas que me dijo, yo se la armo, porque las bicicletas comerciales en la ciudad son todas de deporte y sobre todo en Medellín. Medellín tiene una tendencia muy al deporte en general y en bicicletas la tradición en Colombia es más deportiva que de transporte. Hasta ese entonces habían bicicletas de transporte, sobre todo de obreros de fábricas, ese tipo de cosas, se usaban mucho. Uno veía al obrero
que viene al sur, a la zona industrial, pero que vive en el norte, cruzándose toda la avenida del Río en bicicleta. Pero ya, ese era como el mayor uso que yo había visto, pues como en la realidad de nuestra ciudad, cómo se usaba la bicicleta como transporte. Entonces fue muy feliz cuando este señor del taller me dijo, yo se la armo. Y las piezas las tenía que pedir, y en ese entonces me acuerdo que él me contó que las pedía a Bogotá, porque Bogotá se nos lleva un poquito más de delantera en temas de movilidad en bicicleta, también por la geografía de Bogotá, que es mucho más plana. Nosotros somos un valle, tenemos una zona bastante plana alrededor del río, pero de ahí para arriba es falda, ¿cierto? Es pura loma. Entonces, este señor me armó la bicicleta y empecé a moverme, no, o sea, no creía en nada, a moverme en la ciudad en bici. La verdad fue una experiencia muy curiosa porque pues, la gente a mi alrededor le daba miedo que yo fuera en bicicleta en medio del tráfico, pero la verdad es que fue como era algo tan novedoso y sobre todo la parte donde voy erguida en una bicicleta era muy novedoso, entonces nunca me sentí amenazada por el tráfico, sino que la gente me dejaba pasar y era como, me sentía muy observada y al mismo tiempo cuando la gente tiene visibilidad hay menos posibilidades de riesgo, ¿cierto? Entonces fue muy chévere como la experiencia. Y cuando empecé a moverme en bici dije, ve, ¿será que hay posibilidades como de comercializar estas bicicletas? ¿No? Porque a lo mejor hay más gente como yo que quiere hacer lo mismo, pero como no hay oferta de bicicletas, pues no las compra. Entonces hablé con el señor del taller y pensamos como en hacer negocio. Y para eso creé un grupo de Facebook, ¿cierto? Entonces le puse el nombre de Ciclas con S, pensando en un nombre como muy cercano. Nosotros usamos el CISAS para decir sí, entonces era como una versión chévere de sí a la bicicleta, y era muy sonoro y los nombres cortos pues son chéveres. Y un amigo mío desde entonces, Marlon Vázquez, que es, él es artista, me hizo el logo de esa época, que era básicamente una ilustración de mi bicicleta, que le decíamos la negra, ¿no? con esa figura y con canastica, y ese fue pues como el logo original. Abrí el grupo de Facebook y pues claro, uno en un grupo de ese tipo lo que tiene que hacer es, pues yo si quiero vender bicicletas pues no puedo poner un grupo solo con la foto de las bicicletas y precios y ya, sino que empecé a investigar mucho sobre todo el cuento de la bicicleta como medio de transporte, y en esa investigación me di cuenta que era un movimiento en el mundo, o sea, que había muchos lugares en el mundo que estaban optando por usar la bicicleta también como algo más ecológico, da mucha autonomía de movilidad en la ciudad, y fue fantástico porque entonces empecé a llenar de esa información el Facebook, y ese Facebook empezó a crecer de una manera exponencial, era como una cosa loquísima, iba creciendo, creciendo, creciendo en números, gente contactándome, muy rápido abandoné la idea de vender bicicletas, pues porque tampoco era como lo que yo más quería, sino que me metí más como por la línea pues no fue como una cosa a propósito de crear un movimiento, sino compartir esa filosofía que me estaba encontrando y que sí había un movimiento mundial. Era como compartir la información más que todo. Y gracias a ese grupo que creció tanto, me contactó Telemedellín, creo que fue, y me hicieron una nota sobre cómo me movía en la ciudad, los recorridos que hacía por esa época. Y cuando me hicieron la nota en Telemedellín, ahí sí el grupo de Facebook explotó, se creció un montón.
y ya me empezó a contactar otro tipo de gente como para querer aportar al grupo. Y una de las personas que me contactó era un coleccionista de bicicletas, Luis Fernando Echeverry, que fue como con el que yo sentí más apoyo para este cuento como de creémoslo como algo más real en la ciudad. Y conversando con él pensamos qué tal si hacemos un recorrido, porque la gente que estaba metida en el grupo no era toda de Medellín, era o de pronto gente de Medellín, pero que ya vivía en otras partes y conocía el cuento de andar en bicicleta como transporte. Entonces, con las personas cercanas, algunos amigos, creamos como, pues, encontrémonos, conozcamos las personas que están en el grupo, que están en Medellín, y hagamos un recorrido en bicicleta. Y propusimos hacer el recorrido desde Carlos de Restrepo hasta Parques del Río, que por esa época se celebraban los Días del Aire, que era pues un evento muy bonito y muy afín como al cuento de andar en bicicleta, ¿cierto? Me acuerdo que para ese evento hice unas camisetas como para sentirnos así como más grupo, unas camisetas y nos íbamos todos con atrás pues decía Ciclas con el logo. Y en el camino de Carlos de Restrepo hasta Parques del Río se nos unió más gente. O sea, nos encontramos un grupo pequeñito, no éramos muchos, éramos menos de 10 personas, por ahí hay una foto pues, de los que arrancamos de Carlos de Restrepo. Y en el camino se nos fueron pegando más bicicletas y llegamos un grupo pues ya más mediano a Parques del Río, nos parchamos a hacer un picnic. Y como íbamos, digamos, con camisetas, pues llamaba mucho la atención. Y a Jorge Iván Ballesteros, que estaba en ese evento, le llamó mucho la atención, habló con uno de los amigos del grupo y Gio, que fue la persona que habló con él, nos presentó a Iván Ballesteros y a mí. Entonces Iván y yo pues empezamos a hablar, él estaba haciendo creo que una especialización, la verdad no me acuerdo, pero él estaba muy involucrado con el tema del transporte en la ciudad, y específicamente pues con las bicicletas, porque es un hombre muy entregado al mundo bicicletero. Y recuerdo que también me hizo como una especie de entrevista para incluirla en su trabajo, porque le parecía muy particular que ese grupo se hubiera creado por una mujer. Normalmente en Latinoamérica, que fue lo que él me contó, todos los temas relacionados con bicicletas están liderados por hombres. Entonces a él le parecía muy particular que fuera una mujer la que estuviera como liderando el cuento. Y tuvimos muchas conversaciones también pues para su trabajo, y él también me ayudó como a darle continuidad al crecimiento del grupo. Para ese entonces, cuando yo conocí a Jorge, yo ya había empezado un proceso, había aplicado la ley de memoria histórica para tener la nacionalidad española y digamos que el viaje salió. Me tocó como poner en una balanza, me quedo por esto, porque era como un proyecto que había salido sin haberlo planeado mucho y estaba siendo bastante exitoso, algo que me apasionaba muchísimo, quedarme y darle continuidad a Ciclas o aventurarme, ¿cierto?, a España. Y tomé la decisión de irme a España. Pero lo chévere fue que ya habíamos creado un grupo bastante afín, habíamos encontrado este personaje de Jorge que era fantástico porque tenía como toda la formación alineada con utilizar la bicicleta como medio de transporte, y se unieron más personas a como la gestión del grupo, y antes de irme para España dejamos armado como una especie de comité. Entonces durante 3 años yo en España, digamos que hice parte del grupo, pero más a control remoto, porque el comité que se quedó aquí pues se quedó liderando lo que ya se había conformado, ¿cierto? Y fue muy chévere, pero era muy difícil en la distancia, era supremamente difícil.
Entonces, empecé como a no sentirme tan involucrada, pero a la vez sí, porque estando allá podía aprender muchas cosas. En Barcelona, que fue la ciudad a la que yo llegué, en ese entonces era la tercera ciudad en el mundo más bici amigable. Okay. Entonces para mí era como una fantasía llegar a esa ciudad y vivir la bicicleta pues de otra manera, donde ellos ya tenían en su organización de la ciudad carriles bici, donde se respetan, ciudades donde el tráfico funciona muy distinto y realmente hay un respeto al ciclista, ¿cierto? Entonces, bueno, esos 3 primeros años así como a control remoto, haciendo reuniones virtuales con el equipo, era un poquito complicado porque, claro, cuando yo estaba presente en Medellín, digamos que pues, de manera natural yo era la líder del grupo, pues, porque yo lo creé, entonces no había como duda alguna. Pero en mi ausencia, digamos que empezó a haber un poco de revuelto en quién va a liderar el cuento. Pasa lo que suele pasar en muchos grupos de quién se pone la medallita, quién quiere hacer esto, quién quiere hacer lo otro. Y vi un grupo muy, muy difícil de coordinarse a sí mismo, ¿cierto? Y yo en la distancia pues también era muy complicada. Ajá. Después de los 3 años vine a Colombia, en parte porque había la posibilidad como de legalizar el grupo Ciclas, Sí. como no recuerdo si era cooperativa o asociación, la verdad no recuerdo. Había una figura legal que el equipo había como consultado y tuvimos una reunión cuando vine a Medellín y en esa reunión me di cuenta que lo mejor era soltar el grupo. Porque pues yo ya no estaba, habían otras ideas, yo hubiera llevado de pronto las cosas de otra manera, pero también de la manera que se estaba llevando, pues era una manera de seguirlo gestionando. Y es que ya se habían posicionado muchísimo más durante ese tiempo lo que habíamos llamado las cicleadas, ¿cierto? Eso que originalmente fue un encontrémonos y rodemos, que es lo más lógico, porque si nos gusta a todos la bici, pues vamos a rodar, digamos que se institucionalizó. Entonces el grupo se creó, siguió funcionando para recorrer la ciudad y se institucionalizó los recorridos de los miércoles, ¿cierto? Entonces sacábamos los primeros afiches, los hice yo, por ejemplo, en la distancia, pero estábamos como muy involucrados todo el tiempo como de hacer los afiches. A mí me tocaron unas pocas cicleadas aquí antes de irme y tomó mucha fuerza, muchísima fuerza. De hecho, cuando vine a los 3 años, las cicleadas iban cientos de personas, o sea, era incontable. Y fue creciendo y fue creciendo y el grupo tomó muchísima fuerza, gracias también a la gestión que hizo el comité que se quedó, lo empezó a liderar Mauro Mesa, que también era pues, uno de los personajes que apareció desde el principio, y el grupo siguió creciendo. Y yo ya en esos 3 años, cuando vine y tuvimos la reunión para consolidarnos de manera legal, me di cuenta que yo no hacía falta en ese grupo. Sobre todo porque en la distancia dejé de tener voz y voto y no quería un enfrentamiento frente a mi lugar en el grupo. Okay. Me parece, ya es una cosa que funciona en la ciudad, que se posicionó, que funciona, pues soltémoslo, ¿no? Eso sigue creciendo sin mí, qué chévere. Fue como, pues como las mamás que paren un hijo y pues ellos siguen su vida distinto de pues como uno lo hubiera planeado o querido. Y igual también estaba muy contenta con la manera en la que creció, se posicionó de una manera muy rápida también, la gente empezó a reconocer Ciclas de manera muy positiva. Y alrededor de todo ese movimiento empezaron a surgir
personas creativas que le metieron la ficha a diseñar y hacer bicicletas, más tiendas relacionadas al mundo de la bicicleta, cafés especializados donde recibían ciclistas, como que empezó a haber un movimiento alrededor solo de las cicleadas que aportaban también a una cultura ciclista de transporte, no de deporte como ya está como instaurado en la ciudad, bueno, y en el país, ¿cierto? Entonces, yo siento que hice bien como en hacerme a un lado y dejar que el grupo pues como que creciera. Y yo me dediqué a vivir la vida en bicicleta en Barcelona, a disfrutarlo muchísimo. Igual pues yo seguía en contacto y les mandaba ideas o cosas, intenté pues como también relacionarme con el mundo de la bicicleta más desde lo organizacional allá en Barcelona, pero pues no era tan fácil, es un lugar donde no conocía a nadie y también necesitas como contacto, ¿cierto? Sí. En cambio aquí yo había creado todo de cero, el contacto era yo. Pero bueno, digamos que me dediqué fue como a vivir la bicicleta, más que estar involucrada desde lo político o desde el movimiento. Me tocaron allá varias cicleadas muy distintas porque en el mundo hay un día, que se celebra el Día de la Bicicleta, pero es una vez al año. Ajá. Y de manera muy atípica en Medellín se hacía una vez cada semana, que eso era pues como wow, eso era como una cosa muy, muy importante, ¿no? Porque eso quería decir que había mucha gente en la ciudad que pedía espacio para la bicicleta. Y yo creo que de pronto las alcaldías no lo escucharon bien. Porque se han hecho cosas en la ciudad, pero yo creo que no han sido lo suficientemente eficientes. No han escuchado realmente la necesidad de los ciclistas urbanos. Porque hay bicirrutas, pero no conectan. Ajá. O sea, no podrías cruzarte la ciudad usando solamente un carril bici, porque son tramos, son tramitos, no hay una conexión, digamos, a nivel más global. Y bueno, allá en Barcelona me conseguí otra negra, otra bici muy parecida a la que tenía acá. Y una vez nos fuimos, un amigo y yo, a hacer un recorrido pequeñito por el sur de Francia, pues que queda muy cerca de Barcelona. Pues no fue sino montar la bicicleta al tren, llegar a un pueblito cruzando la frontera. Hicimos un recorrido como de una semana y el último día de ese recorrido yo sentí un crack muy extraño en mi culito yendo hacia el tren y lo que pasó fue que me fisuré el ano en ese último día de recorrido en bicicleta. Entonces tuve una fisura anal durante 7 años, que este año pues me operaron. Y pues hasta ese punto llegó como mi amor por la bici. Entonces no sé exactamente qué fue lo que pasó, por qué sucedió la fisura o qué onda, pero desde ese entonces me tocó bajarle mucho como el volumen a mis montadas en bicicleta. Ya así como muy global. María, como mujer, ¿qué obstáculos tuviste que enfrentar en Medellín para poder generar todo el movimiento de ciclas? ¿Sabes qué? Yo creo que estando aquí no sentí tantos obstáculos, de hecho creo que ninguno, o por lo menos no tengo ese sentimiento. Como que fue bastante natural, fue un liderazgo también muy natural, porque no fue impuesto, sino que simplemente unas ganas y una necesidad de compartir esta filosofía y este movimiento mundial que estaba sucediendo. Fue más desde el compartir, como arrancó como el liderazgo de Ciclas.
y la gente se fue sumando y se fue sumando de manera también muy natural, nunca me sentí cuestionada. Yo no sé mucho de mecánica de bicicletas, por ejemplo, pero llegó gente que sí sabía y hacía sus aportes. La verdad nunca sentí como un obstáculo fuerte por ser mujer. Okay. Eso no, la verdad no lo sentí. No sé si fue por la naturalidad con la que creció el grupo, pues yo también tengo un carácter bastante fuerte, entonces creo que eso también ayuda a que el liderazgo sea más natural todavía. Y armé equipo con la gente que iba llegando, entonces eso también es muy positivo y me continúa posicionando como líder de lo que está pasando, ¿cierto? Yo empecé a sentir problemas fue en mi ausencia, porque en mi ausencia, y no creería que fuera, no sé si por mujer, ahí sí, no sé, porque en mi ausencia sí empezaron a ver como roces entre las personas que se habían quedado en ese llamado comité. Empecé a ver roces entre los que se habían quedado y la persona que finalmente tomó el control de Ciclas lo que hizo fue desplazar a muchas de las personas que se quedaron, que no se sentían escuchadas, que de pronto no se sentían parte de, y terminó quedándose solamente una persona a cargo de Ciclas. Todo el mundo terminó por abandonar como ese comité y esas ganas de tener voz y voto para tomar decisiones, y se terminó quedando como una sola persona. Y ya cuando esa persona se posicionó, pues si todo el mundo alrededor de ese comité decidió irse, yo me ausenté muchísimo más, porque entonces realmente no había voz y voto de nadie que no fuera esa persona que se quedó ahí. Y ahí no lo sentí tanto como por ser mujer, sino que simplemente hubo un desplazamiento. Yo creo que si hubiera sido hombre hubiera pasado lo mismo, pero sí, lo que sí sentí fue que esa parte de la historia donde fui yo la que creé el grupo, la que le di el nombre, eh, la que hice equipo para que empezara a crecer más, porque eso no se podía quedar en manos de una sola persona, donde salieron ideas, de ahí salieron las ideas de hacer recorridos en bicicleta, en equipo salió el nombre de la cicleada. Entonces yo creo que yo sí me siento es invisibilizada de la historia de Ciclas. No diría que por ser mujer, simplemente dejaron de contar la historia sobre quién creó Ciclas, mi nombre murió, es como si yo nunca hubiera pasado por ese grupo. La persona pues, que se quedó a cargo, una vez le hicieron la pregunta de cómo se había creado Ciclas, y la respuesta de él fue gracias al universo. Me molestó muchísimo, me molestó muchísimo y se lo dije, lo llamé a decirle como que el universo. Pues yo no hice nada, yo no el universo le puso el nombre, creó el Facebook, convocó gente, pues como, no sé, es una cosa bastante molesta, me molestó bastante que no se cuente la historia y que la gente que ha disfrutado durante tantos años de las cicleadas no tenga ni idea cómo surgió y que yo no exista. Que fue una mujer la que lo creó. Que fue una mujer, sí. Por ejemplo, sí. Sí, no, pero yo la verdad no tengo el sentimiento que la invisibilización haya sido solo por ser mujer, sino que básicamente pues porque me fui. Me fui para España, a control remoto era muy difícil, tampoco hubo una real intención de mantenerme conectada, ¿cierto? Entonces si no hay una intención de ambas partes, pues es mucho más difícil. Y pues sí, fue como una exclusión y donde yo decidí pues no pelear ahí, es como el grupo está ya por su cuenta, no me necesitan, ¿cierto? Y tampoco
digamos que fue una conciliación con mi ego, porque cuando decidí ausentarme fue como, pues, ¿para qué me quedo? Para decir, yo hice, yo fundé, no, ya hice lo que hice como me quedé con el buen sentimiento de haber aportado algo a la ciudad, que además ahora que regresé después de 10 años, he visto la ciudad muy, muy metida con la bicicleta. Hay muchas cosas ahora por todas partes, talleres, tiendas, gente muy involucrada con el tema. Y no digo pues que haya sido solamente por ciclas, pero sí fue un aporte significativo para crear más cultura ciclista urbana, ¿cierto? ¿Qué recomendación le harías a las mujeres en la contemporaneidad? Porque siempre había unos sesgos frente al asunto de una mujer para conducir carro, para montarse en una bicicleta, para conducir moto, ¿cierto? O sea, siempre ha sido como en el asunto de la mirada que son los hombres quienes conducen o quienes tienen más facilidad, pero las mujeres no. Entonces, como cuáles serían tus recomendaciones ahí a una mujer que quiere tomar el volante o una bicicleta o una moto o un carro o decidir andar sola por el mundo. Por ejemplo, ahorita que hay un montón de chicas saliendo solas a recorrer el mundo. No hay que pedir permiso. Pues la única recomendación que yo doy es no hay que pedir permiso. Pues si quieres hacerlo, hazlo. A lo mejor al principio no lo hagas bien, o a lo mejor naturalmente eres buena para manejar lo que sea, para andar por el mundo y ponerte las alas, pues yo qué sé, no hay que pedir permiso. Okay. La que lo quiera hacer, que lo haga. Además, la condición de mujer no nos limita en absolutamente nada. Entonces, es como pasar a la acción, sin pensar en si hay o no prejuicios, si a tu familia le gusta o no le gusta, si a tus amigos les da miedo, como problema de ellos, pues si ellos tienen prejuicios, si ellos tienen miedos, son de ellos. O a lo mejor si ellas no dan el paso, no solo por el prejuicio o el sesgo, sino porque también tienen miedo, pues con más razón hay que hacerlo. Porque si es algo, cuando uno tiene esa idea y esas ganas, es como hasta que uno no lo haga, eso no te deja en paz. Entonces, son experiencias que uno tiene que tener, como hacerlo sin permiso, es mi única recomendación. Bueno, y por último, ¿cuál es la cicleada que más recuerdas así chévere, que usted se la haya gozado, disfrutado muchísimo? En Barcelona. Hay también a nivel mundial una cicleada, digámosle pues de esa manera que así la conocemos acá, que es desnuda. Somos todos desnudos en bicicleta. Hoy no, yo creo que es lo más maravilloso que he hecho en la vida, porque es una manifestación ciclista mostrándole al mundo lo vulnerables que somos, mucho más incluso que las motos, ¿cierto? Porque somos como los medios de transporte somos el más vulnerable. Después de la bicicleta sigue un peatón, ¿cierto? Que también es muy vulnerable en las calles. Y es una diversión tan absoluta, es demasiado divertido, porque no solo te muestras vulnerable ante el mundo, sino que aprendí en Barcelona y pues en general en Europa, a darle una mirada muy distinta al cuerpo, ¿cierto? En Latinoamérica los cuerpos, sobre todo los cuerpos femeninos, son muy sexualizados. Entonces, ay, se le vio un poquito el seno y ya tiene 8 manes encima mirándola, morboseándola. Allá eso no sucede y lo sentí mucho más poderoso en esa ciclada nudista, donde podías ir pues como con bragas, con calzoncitos o con nada, ¿cierto? Porque igual no estorba. Y que nadie te mire de manera sexual,
que hagas parte de un movimiento donde realmente estás mostrando la vulnerabilidad de ese acto político de andar en bicicleta, para mí ha sido una de las mejores experiencias de la vida. Y poder ver cuerpos desnudos alrededor queriendo hacer lo mismo, mostrándose vulnerables, no perfectos, ¿cierto? Porque eso también es otro cuento que tenemos en Latinoamérica, que los cuerpos tienen que ser perfectos, si no, no los muestro. Entonces, las gorditas no se ponen bikini, ¿no? Porque ¿cómo voy a mostrar pues el gordito? No tiene sentido. En esas cicleadas nudistas aprendí mucho y yo no puedo explicar la felicidad que eso produce. Es una cosa muy, muy bonita. Bueno, y por último, ¿quién es Mariana? ¿Quién es Mariana de qué? ¿Quién es Mariana? ¿Quién es Mariana Viles? No sé qué responder, qué loco. ¿Quién es Mariana? Pues puedo decir mi edad, mi nombre, mi apellido, mis nacionalidades. que tengo doble nacionalidad por la ley de memoria histórica que apliqué. Mi abuelo es catalán, entonces gracias a eso pude viajar. Tengo 46 años, muy orgullosa de mi edad porque he vivido muchísimas cosas. Soy una perdida. Me gusta mucho usar ese adjetivo porque me la paso buscándome. Como que, de hecho me dieron ganas de llorar. Me la paso buscándome. Como que, me veo en muchas cosas. En esa época me gustaban las bicicletas y fue una pasión tan impresionante. O sea, me volqué todo mi ser a que chimba moverse en bicicleta. Y a leer mucho y a empelicularme mucho con la libertad que da moverse en bicicleta, ¿no? De no depender del tráfico, del señor del bus, de un montón de cosas, ¿cierto? Y me vi muy metida en ese mundo. Pero luego encuentro pasiones como la gastronomía, ¿no? Que ahora estoy súper empeliculada con el maíz. En su momento estuve muy empeliculada con el plátano, como queriendo aprender cosas, no solo pues de la gastronomía colombiana, sino mundial. Y cuando me empeliculo, como que empiezo, me obsesiono y investigo un montón de cosas de eso que me está gustando en ese momento. Entonces, ser una perdida me ha dado la posibilidad de incursionar en muchos aspectos de la vida. Ay, esto me apasiona, me meto por aquí hasta que encuentre otra pasión y me meto por aquí. Entonces es chévere porque siento que aprendo mucho. Siento que todo el tiempo aprendo mucho, que me alimento como persona de todas esas pasiones, de no reprocharme ser una perdida, ¿cierto? Como que me gusta mucho esa disposición que tengo frente a los caminos que tengo posibles. Entonces, hoy me gusta lo recorro, a ver qué pasa, me gusta, no me gusta, luego puedo escoger otro y eso me da capacidad de reinventarme cada que lo necesito. Y así es, así ha sido. Bueno, muchas gracias. A ti. Tengo gato, sí. Es Serena. Pero es a la 1, es al único al que yo veo que ya se debe.